Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. En esta ocasión estaremos estudiando la lección número 2, que pertenece al segundo trimestre del año 2022. El título de esta lección es La caída y el versículo de memoria lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, donde leemos de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Para esta lección, estimados hermanos, hay una información excesiva. Imposible tocar la lección completa de esta semana en una hora. Así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Va a haber mucha lectura del espíritu de profecía. Toda esa lectura yo lo voy a poner en la página de PDF. Todos los textos que tengo, así como lo tengo en mi computadora, va a aparecer en la lección escrita, en PDF. Así usted lo puede revisar. Si no sabe cómo llegar ahí, por favor vaya a Escuela Sabática Maestros y ahí va a encontrar la lección de la semana, y al final del día viernes, después de la lección oficial de Escuela Sabática Mundial, ahí va a encontrar algo que dice comentario del video, y allí yo voy a poner todo lo que yo tengo en mi computadora. Así usted puede corroborar los textos, las citas que yo voy a estar empleando en esta lección. Así que vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo, y si no nos alcanza, pues usted puede seguir estudiando, que va a haber bastante información. Muy bien, antes de seguir adelante, quiero explicar algo rápido. Nosotros, los adventistas del séptimo día, tenemos dos fuentes de conocimiento: la Biblia y el espíritu de profecía. La iglesia que esté al final de los días, según Apocalipsis 14, tiene como una característica tener el espíritu de profecía. El espíritu de profecía no es una nueva luz, como muchos creen, o una luz adicional. No, el espíritu de profecía no es eso. Para entenderlo fácilmente, la Biblia es la palabra de Dios y el espíritu de profecía la explicación. Si usted no entiende la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en la Biblia es bien escueta, es bien precisa, es corta, no da mucha explicación, entonces lea el espíritu de profecía y así usted va a comprender lo que Dios está tratando de decir. Entonces, recordemos, la Biblia es la palabra de Dios, el espíritu de profecía es su explicación, y así es como se complementan. Pero el espíritu de profecía no es algo nuevo, no es una nueva luz, no es otra luz, no, es la explicación de la palabra de Dios. Muy bien, en el tema de esta semana hay excesivas preguntas, preguntas que nunca van a ser contestadas, y vamos a tratar de acuerdo al conocimiento, a la luz que se nos ha permitido, tratar de comprender este tema para, no, para nuestro propio bienestar espiritual y para la enseñanza de los demás. El día lunes, domingo, tiene como título La serpiente. El día lunes el título es El fruto prohibido. El día martes, esconderse de la presencia de Dios. El día miércoles, el destino de la serpiente. Y el día jueves, el destino de la humanidad. Le invitamos a que lea todo eso, porque es muy importante la información, y nosotros vamos a continuar con la información adicional para que usted comprenda mejor la lección de esta semana. Muy bien, antes de comenzar, vamos a leer ciertas citas del espíritu de profecía que nos va a dejar las bases fundadas
para comprender la lección de esta semana. El primero se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 546 y 547, y esta dice de la siguiente manera: nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo. Porque muchas personas dicen, si Dios es santo y perfecto y poderoso, ¿cómo Él permitió que el pecado entrara en nuestro mundo? Y aquí está diciendo que la Biblia enseña con profunda claridad que Dios no tiene nada que ver con la introducción del pecado en el mundo y de que ninguna suspensión arbitraria de la gracia de Dios ni ningún error en el gobierno divino hayan dado lugar a la rebelión. O sea, Dios no tiene nada que ver con el inicio del pecado. Y ahora viene la explicación. Dice, el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Por más que nosotros lo podamos explicar, no vamos a encontrar una razón. Eso es lo que en la Biblia se conoce como el misterio de iniquidad. Es un misterio tan profundo que nosotros no lo podemos comprender. Está como el misterio de la bondad. ¿Cuál es el misterio de la bondad? Jesucristo muriendo por nosotros. Es un misterio que no lo podemos comprender. Entonces aquí tenemos dos misterios: cómo se originó el pecado y cómo se derrotó el pecado. No lo vamos a comprender. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Mire qué notas más impresionantes. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Qué rotunda definición de lo que es el pecado por el espíritu de profecía. Esto hay que leerlo por lo menos unas 10 veces para comprender lo que está diciendo. O sea, en el tema del pecado es mejor no decir nada, porque nosotros no lo vamos a comprender cómo se originó, cómo nació en la mente de Lucifer el pecado. No lo vamos a poder comprender. Es un misterio. No se puede explicar y no se puede comprender. Es un misterio totalmente. Muy bien. La fe por la cual vivo. En el cumplimiento final del juicio se verá que no existe causa para el pecado. Cuando el juez de toda la tierra pregunte a Satanás, ¿por qué te has rebelado contra mí y me has arrebatado los súbditos de mi reino? El autor del mal no podrá dar ninguna disculpa. Toda boca será cerrada y todas las huestes rebeldes quedarán mudas, porque no existe, fíjense bien, ninguna causa para ser rebelde con Dios. Si yo le pregunto a usted por qué usted y yo somos rebeldes con Dios, no hay ninguna causa. Dios no nos ha hecho nada. Dios es amor. Somos rebeldes porque nacimos en un mundo rebelde en nuestro caso, pero en el caso del diablo, que fue el inventor de eso, del pecado, se le preguntará ¿por qué te has rebelado contra mí? Y él no tendrá respuesta que dar, porque no hay ninguna causa que justifique el pecado. Muy bien. El problema del pecado no comenzó en la tierra. A veces tenemos pesar porque nuestro planeta cayó en desgracia, pero es que el problema del pecado no es de nosotros. El problema del pecado se inició en el cielo. Qué cosa increíble de asimilar. La siguiente cita está en Comentarios Bíblicos. Cita 4:11-63 dice: el mal se insinuó con Lucifer, el cual se rebeló contra el gobierno de Dios.
antes de su caída, era el querubín cubridor, notable por su excelencia. Dios lo hizo bueno y hermoso y muy semejante a la deidad misma. ¡Qué privilegio más profundo tenía Lucifer! Imagínese, parecido a la deidad misma, santo y bueno, con una excelencia notable, o sea, se diferenciaba inmediatamente de los demás ángeles, un ángel encumbradísimo. No tenía razón para comenzar una rebelión. Sigo leyendo. El deseado de toda la gente, página 17. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. El egoísmo es la raíz de todos los pecados. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su Creador y granjearse para sí su homenaje. Para ello, representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Ahora, ¿cuál era en verdad el problema de Lucifer en el cielo? ¿Qué era lo que a él en verdad le molestaba? Eso lo encontramos en Testimonios Selectos, cita 2:14. Dice, Lucifer sentía envidias y celos de Jesucristo. Sin embargo, cuando todos los ángeles se inclinaban ante Jesús, reconociendo su supremacía, autoridad superior y gobierno justiciero, también se inclinaba Lucifer con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio. El problema de Lucifer fue Jesucristo, no lo podía tolerar. Ahora pasamos a la siguiente cita. Dice, Testimonios para la Iglesia, cita 5702. Satanás cayó porque ambicionó ser igual a Dios. Deseaba participar en los consejos y propósitos divinos, de los cuales estaba excluido porque como ser creado era incapaz de comprender la sabiduría del infinito. El Padre tenía con quién hablar y solo había uno que podía comprender los pensamientos más profundos del Padre, y ese era Jesucristo y por supuesto el Espíritu Santo. Aquí no lo menciona, pero no quiere decir que él no podía entender eso. Es más, una parte del espíritu de profecía dice que el Espíritu Santo es el único que puede penetrar en los pensamientos más profundos del Padre. Eso no lo podemos entender, hermano. Pero aquí está hablando prácticamente del Padre y del Hijo. Y el Padre y el Hijo tenían una comunicación profunda. ¿Por qué? Porque el Hijo es Dios. Hay otra parte del espíritu de profecía que dice, ¿por qué? Se preguntaba Lucifer, yo no puedo entrar en el consejo del Padre. Aquí está diciendo, porque era una criatura, y al ser una criatura no puede comprender los pensamientos profundos de Dios. Y Jesucristo sí los podía comprender. ¿Por qué los podía comprender? Porque Jesucristo ha sido, es y será Dios por la eternidad. Entonces Él puede comprender al Padre porque Él es la deidad misma. Al ver que Jesucristo podía penetrar en la presencia del Padre y entrar en una íntima conversación con Él, le causaba odios y celo, y por eso es que Lucifer, Satanás, siempre trató de destruir a Jesucristo. Él fue el centro de su ataque porque él le provocaba celos
odio y envidia. ¿Cómo entender eso en un ser sumamente elevado y creado perfectamente? Eso se llama el misterio de la iniquidad. No lo podemos entender. Y termino con la introducción. En la carta 78 del 20 de enero de 1900, esta carta fue dirigida al hermano Heismer y señora. Y mire qué declaración más profunda la que dice: el poder central de la tierra le pertenece a un demonio. El gobernador central de esta tierra, ese poder central le pertenece a un demonio. Su trono está en medio del mundo, donde tendría que haber estado el trono de Dios. Recibe el apoyo de la iglesia que se ha amoldado al mundo y que está transgrediendo la santa ley de Dios. Por eso es que estamos como estamos, porque este mundo fue ganado por este ser que se desquició en el cielo y como resultado él reclama el mundo como de él mismo, y por eso el espíritu de profecía dice con todas sus letras: el poder central de la tierra le pertenece a un demonio. Mire qué tristeza en la que nosotros hemos caído. Pero tenemos una buena noticia: esto es temporal, porque pronto esta tierra va a volver a su antiguo dueño, y su antiguo dueño la va a renovar, la va a purificar, y los que se salven vivirán en ella eternamente, pacíficamente, sin pecados y llenos de vida, de salud, de juventud y de santidad por el resto de la eternidad. Entonces, en la introducción reconocemos que Dios no tiene nada que ver con el asunto del pecado. Se le llama el misterio de la iniquidad, y Satanás se rebeló porque en él nació algo llamado egoísmo, codició el trono de Dios, comenzó a hacer todo tipo de problemas, y mire ahora en qué caos nos encontramos por causa de la desobediencia a las leyes de Dios. Muy bien, vamos a pasar al día domingo. La serpiente, apenas estamos comenzando, y este va a abarcar el día lunes también, que es el fruto prohibido, y posiblemente el día martes, pero el día domingo y lunes nos va a llevar mucho tiempito en explicar todo eso. Fíjese bien. La primera pregunta que nos hacemos es: si Dios conocía que Lucifer iba a fracasar, ¿por qué lo creó? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Bueno, esa lo hemos contestado varias veces, porque Dios no interviene con el futuro de la persona. Por ejemplo, usted sabe las atrocidades que ha hecho en su vida. Usted sabe los errorazos que ha cometido en su vida. Dios le dio la oportunidad de nacer también. Y cuando le digo usted, me refiero a mí mismo. No es que yo estoy en un lado santo y estoy condenándolo. No, todos nosotros sabemos los errorazos que hemos cometido en la vida, y aún Dios nos dio la oportunidad de nacer. En otro nos hubiera quitado la vida cuando éramos pequeños y hubiera dicho que se muera, este no sirve para nada. Pero Dios es un Dios justo, que da libre albedrío. Él crea a sus criaturas libres, que escojan a quién quieren servir por su propia voluntad. Por lo tanto, no intervino con Lucifer, no intervino con Adán y Eva, sino que su plan sigue siendo, y como en todos los mundos, la persona queda libre de obedecer o desobedecer. Ahora viene otra pregunta: ¿por qué tuvo Dios que poner el árbol de la ciencia del bien y del mal en la tierra? ¿No hubiera sido mejor que no existiera? No tenía que haberlo puesto, no tenía que haberle dado esa prueba a Adán y Eva,
¿Por qué lo tuvo que hacer? Mire, ¿sabe por qué lo tuvo que hacer? Porque en todos los mundos creados existe un árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, todos los seres que han creado Dios en el universo tienen una etapa de prueba. Entonces, al no permitirle a la tierra tener ese árbol de la ciencia del bien y del mal que iba a probar el hombre, Dios hubiera sido injusto. Y Dios es justicia. Si él hubiera pecado en eso, deja de ser Dios. Se arruinó todo el universo porque Dios pecó, pero Dios no va a pecar. Dios es justo, Dios es perfecto. Por lo tanto, no permitió el Señor dejar la tierra sin el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aún los ángeles son probados. Y yo aquí se le voy a leer. Historia de los patriarcas y profetas, página 34. Dice, como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. Mire, los ángeles han pasado prueba. Solo podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Podían obedecer y vivir o desobedecer y perecer. Dios los había colmado de ricas bendiciones, pero si ellos menospreciaban su voluntad, aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonaría a ellos tampoco. Recuerde que ahí había pasado la primera guerra en el cielo. Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Y ahí dice, aquel que no había perdonado a los ángeles, tampoco los iba a perdonar a ellos. La transgresión los privaría de todos sus dones y les acarrearía desgracia y ruina. Qué cosa más interesante. Los ángeles fueron probados. Lástima que yo no tengo la cita que los ángeles fueron asegurados, los ángeles buenos fueron asegurados. No pude encontrar esa cita, no la pude localizar. Los ángeles buenos fueron asegurados en la muerte de Cristo. Todo ese tiempo para atrás, desde la caída de Lucifer hasta la muerte de Cristo, ellos tenían riesgo de perderse. Ellos podían cambiar de bando si querían, dejar el cielo y unirse a Satanás. Pero dice el Espíritu de Profecía que cuando Jesucristo murió en la cruz, allí mismo los ángeles se les quita, pudiéramos decir, aunque ellos no lo tienen, el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Allí quedan sellados, podríamos decir, sellados para no es ni para salvación porque nunca habían pecado, pero tenían el riesgo de caer. Y allí ellos quedan ya apartados, ya sin problema. Pasaron su tiempo de prueba, pasaron la prueba y allí el ángel que soportó esa prueba ya queda firmado en el reino de Dios inconmovible. O sea que este es un problema universal, no es solo de la tierra. Ahora fíjese bien, no solo los ángeles, todos los demás planetas tienen el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, Patriarcas y Profetas, página 343. Recuerda, y van a estar todos esos textos para que se dé gusto leyéndolos. El hombre fue creado moralmente libre, como los habitantes de todos los otros mundos, debe ser sometido a la prueba de la obediencia. O sea, que el poner el árbol de la ciencia del bien y del mal aquí en la tierra no fue un capricho antojadizo de Dios con la tierra, no. Todos los planetas los tienen. Y ahí dice, como los habitantes de todos los otros mundos, debe ser sometido a la prueba de la obediencia, pero nunca se coloca en una situación en la cual se haya obligado a ceder al mal. No puede sobrevenirle tentación o prueba alguna que no sea capaz de resistir. La prueba de Adán y Eva era bien fácil, no se acerquen al árbol.
ni vayan a probar de su fruto. Miren ese árbol que está allí, de todo pueden comer, pero a ese árbol no se acerquen. Y por ser tan fácil la prueba, el delito es grave. ¿Se da cuenta? Hubiera sido interesante si Jesucristo les hubiera puesto un árbol en medio de otro árbol, uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo. Y ellos hubieran dicho, uy, no, es que aquí está difícil porque pasamos y nos podemos equivocar. No, 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 no era ese el caso. Había solo un árbol de la ciencia del bien y del mal que la orden es ni se acerquen a ese árbol. No lleguen ni por curiosidad cerca de ese árbol. Estésen lejos, mucho menos tocar y comer el árbol. Fácil. No era una gran prueba. Como fallaron esa prueba bien sencilla, el delito es gravísimo. Dice, Dios tomó medidas tales que nunca tuvo el hombre que ser necesariamente derrotado en su conflicto con Satanás. No tenía por qué caer. Las medidas que Dios había dicho, había dado, eran fáciles de seguir. No se acerquen al árbol. Muy bien. Esta visión pasó 100 años atrás, 120 años atrás. Por ahí anda, pero no es viejo. Mire, esta es una visión de Elena White y se la voy a leer toda porque necesitamos que usted comprenda eso. Muchos creemos y decimos, yo no sé por qué el Señor puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Está en todos los planetas. Los demás planetas no cayeron. ¿Cuánto tiempo anduvo Satanás deambulando en el universo? No sabemos. No sabemos, no podemos decir, oh no, es que él vino directamente a la Tierra y la Tierra cayó. Nosotros no podemos decir, no hay un conteo del tiempo, pero si los demás planetas tienen el árbol de la ciencia y del bien y del mal, ha pasado mucho tiempo. Mire lo que dice. El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorjeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas. Qué cosa más interesante, fíjense. Eran nobles, majestuosos y hermosos. Llevaban la manifiesta imagen de Jesús y su semblante refulgía de santo júbilo como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. Pregunté a uno de ellos por qué eran muchos más bellos que los habitantes de la tierra y me respondió, hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios. Ellos tienen mandamientos de Dios también. Y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Están conscientes de lo que está pasando. Después vi dos árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de vida de la ciudad. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer del uno de ellos. Hubieran podido comer de los dos, pero les estaba vedado comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo, nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieran, caerían. Esto pasó 100 años atrás, 200, póngale lo más, pero menos de eso. ¿Ve? Ellos todavía tienen el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol prohibido, no es solo la tierra. Ahora, ¿cuándo se le va a quitar este árbol a esta gente? Yo tengo una idea y la voy a compartir con usted. Si usted está de acuerdo, está bien, esté de acuerdo. Si no, usted está libre también. Aquí no forzamos a nadie. Aquí solo le explicamos a usted la palabra de Dios. Y si usted viene a este lugar solo por tener conocimiento e impartir la lección, está comiendo juicio divino y en el día del juicio va a tener una larga lista, una larga cuenta que dar. Pero si usted viene a este lugar para aprender y para mejorar nuestras vidas, bueno, nos estamos encaminando al cielo. Así que este lugar no es un lugar para todos. Y quedan avisados. Le voy a decir por qué. Mire, hermano, esta clase es de maestros. Todo maestro
de acuerdo al espíritu de profecía, tiene una tremenda responsabilidad con Dios. ¿Por qué? Porque estudia mucho para dar una clase excelente, llena de conocimiento. Pero si usted solo se llena intelectualmente y no obedece, es mejor que no venga a este lugar. La mayoría lo invitan, le dicen, venga por favor, invite a vuestra gente, traiga, queremos que esto crezca. Aquí no es así. Aquí le decimos que mejor no venga si no va a obedecer, porque aquí le estamos entregando comida esencial. Y si usted no obedece, usted y yo estamos en un problema serio. Mire, yo le voy a decir lo que yo creo cuándo va a ser quitado ese árbol de la ciencia y del bien y del mal de los otros planetas. Apocalipsis 20. Esto es el milenio, al principio del milenio. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró. Queda encerrado. Y puso su sello sobre él. De aquí no vas a salir, esta es tu prisión. Para que no engañase más a las naciones. ¿Cuáles naciones? Los demás mundos. Y ya le voy a leer por qué. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este es el milenio. El diablo pasa recluido en esta tierra, atado por una cadena de circunstancias, puesto con un sello que no puede salir de esta tierra por 1000 años. Ahora le voy a leer. La desolada tierra, primeros escritos, página 289.3. Dice lo siguiente: la desolada tierra iba a ser la habitación de Satanás y sus malignos ángeles durante 1000 años. Allí quedarían recluidos vagabundo y errante por toda la tierra para ver la consecuencia de su rebelión contra la ley de Dios. Recuerde que la tierra ha quedado destruida total, como que la molieron. Durante 1000 años iba a poder gozar el fruto de la maldición que había causado. Recluido en la tierra, no tendrá ocasión de ir a otros planetas para tentar y molestar a quienes no han caído. Durante ese tiempo, Satanás sufrirá muchísimo. ¿Qué dice allí? Allí no puede salir de la tierra a tentar los otros planetas que no han caído. Y aquí, ¿qué es lo que dice la Biblia? Para que no engañasen más a las naciones. Y uno dice en la Biblia, ¿cuáles naciones si no hay nadie? No, está hablando de los otros planetas en el espíritu de profecía. Mire que cómo explica el espíritu de profecía. Y mire lo que sigue diciendo. Oí de parte de los ángeles y de los santos redimidos exclamaciones de triunfo que resonaron como 10,000 instrumentos músicos, porque ya no verían ellos molestados, tendría que decir ya no serían, ahí hay un error, porque ya no serían ellos molestados ni tentados por Satanás, y porque los habitantes de otros mundos quedaban libres de él y sus tentaciones. Hay un júbilo en el cielo al principio del milenio. El malhechor es apresado, es puesto en la cárcel, y la cárcel es el primer paso antes de la ejecución. Todo criminal, antes de ser sentenciado, es puesto en la cárcel. Y aquí el diablo, ya sabemos cuál es la sentencia: muerte eterna. Entonces es encarcelado por 1000 años. Y dice, se lo voy a leer, dice: y porque los habitantes de otros mundos quedaban libres de él y de sus tentaciones. Ahora, para que usted entienda esto, la historia de la redención 31.2 dice: Dios no permitiría que Satanás siguiera a la santa pareja para tentarlo constantemente. O sea que
Adán y Eva no eran tentados, no es que el diablo los andaba persiguiendo por todos lados de la tierra, no. Dice, solo podría tener acceso a ellos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Solo había un lugar donde él podía estar y ese era en el lugar prohibido. A ese lugar ni se tenían que acercar porque en ese lugar podía estar él. Ajá, ahora volvamos a los otros habitantes de los otros planetas y dice, porque los habitantes de otros mundos quedan libres de él y de sus tentaciones. Así como en la Tierra, en los otros planetas el diablo no puede andar tentando a medio mundo por todos lados. Tendría que estar también en el árbol prohibido. Y si el malhechor fue apresado al principio de los 1000 años, termina el poder del árbol prohibido. Y por eso es que dice, oí de parte de los ángeles y de los santos redimidos exclamaciones de triunfo que resonaban como 10.000 instrumentos músicos, porque ya no se verían ellos más molestados ni tentados por Satanás. ¿Se da cuenta? O sea que en este momento los demás planetas que no han caído tienen el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos van a ser sellados y redimidos y van a quedar, ¿cuál es la palabra? Van a quedar completamente protegidos ya para la eternidad al principio del milenio. Cuando apresen al malhechor, cuando apresen al criminal, pero ahora el criminal anda suelto, anda suelto. ¿Puede caer otro mundo? Por supuesto que sí, anda suelto. Ellos tienen que tener mucho cuidado aún. ¿Ha caído? No que sepamos. Solo nosotros hemos caído. Pero el día que este poderoso ángel baje del cielo con una cadena y aprese al diablo y le ponga su sello y lo deje encerrado para que no engañe más a las naciones, todos están libres ya. El malhechor al final fue apresado y le viene el juicio y pronto va a ser aniquilado. Muy bien. Se nos fue el tiempo. Ve qué intensa es esta lección y no hemos tocado nada. ¿Por qué Dios creó al mundo? ¿Por qué lo creó al mundo? Conflicto y valor. Dice por qué. Dios creó al hombre para su propia gloria. Él se quería glorificar, decir, wow, qué cosa más hermosa la que creé. Para que después de la prueba, después que se quitara el árbol de la ciencia del bien y del mal, la familia humana pudiera ser una con la familia celestial. Era el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana si se mostraba obedientes a su palabra. O sea, que el diablo y sus ángeles dejaron millones y millones de moradas vacías y de puestos desocupados. Y Dios creó al hombre para que se reprodujera. Es el único ser posiblemente en todo el universo que tiene la capacidad de reproducirse. Y Dios lo dejó para que se reprodujera y llegara el número suficiente para suplir la vacante que dejó Satanás y todos los demonios que abandonaron el cielo. Para eso fue creado el hombre y para eso nosotros vivimos. O sea, que usted tiene y yo la oportunidad de llenar esa vacante y venir a ser no como los ángeles, sino aún superior a los ángeles. Eso lo dice el espíritu de profecía y dice que los ángeles se gozarán cuando nos vean superior a ellos. Mire qué cosa. Y dice que va a ser un misterio que van a querer comprender y no lo podrán comprender. Qué cosa más interesante. Así que usted y yo tenemos una hermosísima oportunidad de ser humanos y con el tiempo venir a ser superior aún que los ángeles.
Invitado estamos. No se nos pierda. Mire que desde la última lección que fue bien dura de la concupiscencia, un montón de gente se nos ha ido. No quieren volver. Pero esa es la verdad. La salvación no es fácil, hermanos. El gran privilegio que nos espera de poseer mansiones en el cielo, un planeta mundo perfecto, santo para nosotros por la eternidad, andar con Jesucristo paseando por todo el universo, que nuestro planeta sea la capital del universo, eso no es privilegio cualquiera, tampoco es para irresponsables. Tan grande es el privilegio, tan grande es la responsabilidad. La salvación es para gente que en verdad la busca en serio, no para gente que anda jugando, no para gente que quiere hacer su propia voluntad. Muy bien, estamos tarde, muy tardísimos, así que vamos a parar a la hora y por favor le invito a que lea eso. Hay muchísimo que leer, hay muchísimo que leer. Esto es apenas el principio. La tentación, esta es la tentación de Adán y Eva. Se les avisó. Bajaron los ángeles, hablaron con ellos, le explicaron con detalles que uno de los seres más encumbrados del universo había creado problemas y se había traído con él otros ángeles muchísimos. Se les explicó como niños, tengan cuidado porque va a andar, puede ser que ande por acá, no sabemos, pero no se separen, anden juntos, se les rogó. Vamos a leer. Patriarcas y Profetas, página 33. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido. Era color oro y brillaba al volar. Ha de haber sido hermoso. De allí no están lejos los chinos que presentan a las serpientes con alas, de los dragones, ¿no es cierto? No están lejos. Posada en las cargadas ramas del árbol prohibido, mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención y deleitaba la vista que la contemplaba. Ahí en el huerto de paz, el destructor acechaba su presa. Ahí se mantenía, comiendo, esperando. Historia de la redención, 31.2. Los ángeles aconsejaron a Eva que no se separara de su esposo en el desempeño de sus tareas. Fíjese, hay un consejo para Eva, especialmente para Eva. No te separes de Adancito, date a la par de él, porque podría llegar a encontrarse con el adversario caído. Si se separaban, estarían en mayor peligro que si estuvieran juntos. Los ángeles le encargaron que siguieran estrictamente las instrucciones que Dios le había dado en relación con el árbol del conocimiento, pues si obedecían perfectamente, estarían a salvo y el adversario caído no tendría poder para engañarlos. Daba un consejo a Eva específicamente: no te separes. Y ahí es donde dice que solamente podía tener acceso a ellos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. No los iba a andar acosando por todos lados. Solamente en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán y Eva, sigue leyendo el siguiente capítulo de Historia de la Redención, aseguraron a los ángeles que nunca desobedecerían los expresos mandamientos de Dios, pues su mayor placer consistía en hacer su voluntad. Ellos mismos están diciendo, no, gracias por la advertencia, les prometemos que no vamos a desechar los consejos de Dios. Los ángeles se unieron
a ellos en santos acordes de música armoniosa, y mientras sus himnos se elevaban a las alturas del bendito Edén, Satanás escuchaba la melodía de gozosa adoración al Padre y al Hijo. Ahí estaba ya presente, ahí estaba esperándolos en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y los ángeles estaban allí también diciéndole, no se acerquen, no se acerquen, anden juntos. Y el diablo escuchaba los himnos de armonía, estaba escuchando todo. Y dice, y al escuchar aumentaba su envidia, su odio y su maldad. Comunicó entonces a sus seguidores su ardiente deseo de incitarlos a desobedecer a Adán y Eva, para que de esa manera acarrearan sobre sí la ira de Dios y trocaran sus cantos de alabanza por el odio y por maldición a su hacedor. Ay, qué cosa. Llegó el momento y Eva se separa de Adán. Vamos a ir, historia de la redención, el siguiente capítulo. Eva, en un primer momento sin darse cuenta, se separó de su esposo absorbida por sus ocupaciones. Cuando se percató del hecho, tuvo la sensación que estaba en peligro, pero nuevamente se sintió segura aunque no estuviera cerca de su esposo. Terquedad. Esa terquedad ha sido transmitida al ser humano, hombres y mujeres, pero especialmente a la mujer. Creía tener sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. Los ángeles le habían advertido que no lo hiciera. Eva se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido con una mezcla de curiosidad y admiración. Lo primero que habían dicho, no te separes de tu esposo, no te acerques al árbol prohibido, no, por favor, no se acerquen, es lo primero que está haciendo. Vio que el árbol era agradable y razonaba consigo mismo acerca de por qué Dios había prohibido tan decididamente que comieran de su fruto o lo tocaran. Esa era la oportunidad de Satanás. Se dirigió a ella como si fuese capaz de adivinar sus pensamientos. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Así, con palabras suaves y agradables y con voz melodiosa, se dirigió a la maravillada Eva, que se sintió sorprendida al verificar que la serpiente hablaba. Esta, la serpiente o el medio, alabó la belleza y el extraordinario encanto de Eva, lo que no le resultó desagradable. Por la oreja cae la mujer. Le había dicho, mira Eva, pero que en verdad qué hermosa eres. Qué mujer más guapa. Mírate tú qué belleza. Eres única. Y le encantó. Le gustó. Pero estaba sorprendida porque sabía que Dios no había conferido a la serpiente la facultad de hablar. Estaba consciente. Hay otra parte del espíritu de profecía que se me está viniendo a la mente, que dice que ella hubiera corrido donde su esposo y le hubiera dicho, ¿con qué autoridad ese animal tiene la osadía de hablarme a mí? Mire, esa era la posición de Eva. Tendría que haber corrido donde Adán y decirle, ¿quién le dio a ese animal el derecho, la autoridad de hablar conmigo? Ningún animal tiene autoridad de hablar con el humano. Pero no, estaba embelesada, escuchando y reconociendo y dándose cuenta por primera vez de un extraño, no de su esposo, que era hermosa, que era bonita. Hermanas, la mayoría de fracasos familiares cometidos por la mujer es porque comienzan a escuchar a extraños.
alabando algo de ellas. Y eso no gusta todo a hombres y a mujeres, pero especialmente le fascina a la mujer. Hay mucho cuidado. Los errores de Eva en la caída, yo le he titulado ahí para que a usted se le haga más fácil. Ahí hay 3 errores. En el libro de Spiritual Gift, cita 1:18, dice, el primer error de ella, se lo voy a leer todo. Cuando Adán y Eva fueron colocados en el hermoso jardín, Satanás tramó su destrucción. Comenzó su obra con Eva para hacerla desobedecer. Con Eva. De allí en adelante, la mujer es la que más ha servido de medium entre el diablo y el humano. La pitonisa de Endor es un ejemplo de eso. Y en nuestro tiempo está cundido de mujeres que son hechiceras, encantadoras, adivinas. Leen cartas, leen la bola de cristal, sirven de medio, conocen el futuro, leen la mano, leen los astros. La mayoría de ellas son mujeres y algunos hombres, pero contados, y algunos de ellos que son afeminados que quieren ser mujeres. ¿Y sabe desde cuándo eso se hizo más notorio en este mundo? Desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, aquí en los Estados Unidos. Padres, hermanos, hijos, esposos desaparecidos en la guerra. Nadie sabía si estaban vivos o estaban muertos. ¿Cuál era la mejor manera más fácil? Consultarle a Dios. No, tarda mucho a saber si Él va a contestar. Consultémosle al diablo. Y las mujeres, hubo una explosión de espiritismo para esos días y la mayoría de ellas eran mujeres. Por cualquier razón, la mujer fue la primera que cayó usando un medium espiritista como la serpiente, y desde allí para acá es la mujer la más fácil para comunicarse con el diablo. ¿Qué cosas? El misterio de la iniquidad. Comenzó su obra con Eva para hacerla desobedecer. El primer error de ella fue separarse de su esposo. Ahí dice, número 1, separarse de su esposo. Le rogaron, a ella le aconsejaron primeramente, no te separes de su esposo. Manda a decir el padre, fue consejo de Dios. Manda a decir, Eva, necesitamos hablar contigo. Ven. Manda a decir el padre que no te separes de Adán, por favor, por lo que más querrás, no te separes de Adán. Si él está ocupado, tú mantente cerquita de él. No te vayas, por favor, porque ha caído un ángel y juntos van a vencer, separados no, pero tú especialmente no te separes de Adán. Primer error fue separarse de su esposo. El segundo, merodear alrededor del árbol prohibido. 2 errores. Y el tercero fue escuchar la voz del tentador y atreverse a dudar de lo que Dios había dicho. Se aventuró a desobedecer, extendió su mano, tomó del fruto y comió, luego ofreció el fruto a su esposo tentándolo. Y por eso es que usted y yo, gracias a mamá Evita, estamos como estamos, porque hipotecaron el mundo, se lo hipotecaron al diablo y tenemos una deuda gravísima que pagar. Ese es el fruto de la desobediencia. Dios nos cuida. Otro texto. Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. Creyó de verdad. No creyó en las palabras de Dios y esto la condujo a su caída. En el juicio final,
los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira. Hay mucha gente que cree mentira y lo cree de verdad, y por eso no se les va a condenar. Ese es el conocimiento que tienen. Hay gente que me pregunta, dice, mira hermano Tony, ¿usted cree que mi abuelita se salva? Ah, sí, ¿y por qué? Porque mi abuelita creía en otras cosas. Ahí dice que creer en una mentira concienzudamente, fíjense bien, no van a ser condenados. Se lo voy a leer. Los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Que usted esté equivocada y crea de verdad que lo que usted está haciendo es correcto no es ningún problema. ¿Sabe dónde está el problema? Que usted venga a buscar la verdad y le digan que está incorrecta y usted no haga nada. Ahí es donde está el problema. Si usted es un hermano de otra religión o un hermano de nosotros que tiene una idea equivocada y nosotros venimos y le enseñamos la verdad y usted no hace nada, por eso se pierde. Interesante. Dice, otro texto. A Eva, a Dios nos cuida, 1 de julio. A Eva le pareció de poca importancia desobedecer a Dios al probar del fruto del árbol prohibido y al tentar a su esposo que pecara también. Pero su pecado inició la inundación de dolor sobre el mundo. ¡Qué dolor más grande! Mire, este año estamos pasando dolor tras dolor. La pandemia sigue molestando. La comida está carísima. El combustible, yo ya no sé qué hacer con el combustible tan caro. La guerra que está pasando en Ucrania. La cita dice, ¿quién puede saber en el momento de la tentación las terribles consecuencias de un solo mal paso? Cómo yo quisiera volver a mis 17 años. Cómo yo quisiera tener 16 años con la experiencia que yo tengo y no dar un mal paso que destruyó mi vida totalmente. ¡Qué terrible! La palabra de Dios es verdadera y ahí dice, ¿quién puede saber en el momento de la tentación las terribles consecuencias de un solo mal paso? Un hito único. Eso es lo que necesita. Un error, un mal paso. Y las consecuencias son funestas para el resto de la vida. Otra cita. ¿Qué horas son? 58. Testimonios selectos. Vi que el semblante de Adán se cubría de tristeza. Elena White está viendo la visión, está metida en la película en vivo, pudiéramos decir, está viendo. Quedó espantado y atónito. Parecía que batallaban encontrando afectos en su ánimo. Se lo voy a leer de nuevo. Parecía que batallaban encontrados efectos en su ánimo. Había una guerra en sí mismo. No tenía más remedio que perder la compañera a quien tanto había amado. En extremo desalentado, resolvió compartir su suerte, tomó el fruto y lo comió ávidamente o precisamente apresurado. Y Satanás se regocijó en su triunfo. Ah, Adán. Hay otra parte del espíritu de profecía, dice que le faltó la fe. No pensó que Dios le podía dar una mujer superior a Eva. No, la amaba tanto, la amaba tanto. Ah, hermano, qué terrible es la mujer, de verdad. Y nosotros los hombres somos tontos. Ese es legado de Adán y Eva. A veces por el amor de una mujer. Ah, por el amor de una mujer.
somos capaces de irnos al infierno. ¿Qué legado más triste? A veces la mujer no piensa como tendría que pensar y somos menos pensadores nosotros porque nos dejamos llevar por esa mujer que amamos tanto. Ay, hermano, ¿qué le puedo decir yo? Si es la experiencia de la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros tiene una historia que contar. Son contados con las manos aquellos que no tienen historias que contar. Historias tristes, fatales, grandes fracasos en nuestra vida, por un mal paso. Y ahí encontramos dos que cometen un mal paso cada uno. La mujer, terrible mal paso, y el hombre, consciente de su error. Consciente, Satanás, Adán no fue engañado, la mujer sí fue engañada. Adán no, él estaba consciente. Ahí dice, vi que el semblante se cubría de tristeza, quedó espantado y atónito. Sabía perfectamente. Muchas veces nuestras hermanas pecan porque se aturden. Esa es la naturaleza de ellas. Se embobecen, cierran los ojos, no ven. Así es la naturaleza de nuestras hermanas. Pero los hombres la mayoría de veces pecamos conscientes. Y eso es peor todavía. Pecamos y sabiendo que estamos pecando. A veces la mujer pierde la razón. Así de sencillo. Pero los hombres no la perdemos. Aquí pudiéramos tomar el tema de la ordenación del hombre y la mujer. Sería tremendo, pero no estamos para eso. Mire, tenemos 1 hora y 1 minuto. Vamos a tratar de cubrir la última parte. ¿Por qué Satanás estaba empeñado en caer a ser el hombre? Mire, porque era una raza especial que se reproducía. Y aquí tengo yo, interesantemente, 2 razones por las que Satanás, para terminar, estaba empeñado en que la tierra fuera su principal propósito. No sé por qué los otros mundos, yo no sé si estuvo allí, no sé en cuántos estuvo, no sabemos nada de eso, y en el cielo lo sabremos. No sé si nos va a interesar eso en el cielo, pero allá quizás lo podremos saber. Pero sí sabemos, tenemos que saberlo de nosotros para que nos ayude a no seguir cometiendo errores y salvarnos, porque ya fue comprada nuestra salvación. Pero tenemos que tener conocimiento. Mire, el primer motivo, la número 1, por la cual Satanás le interesaba que cayera Adán y Eva, es por una segunda oportunidad para él. Mire qué cosa. Se lo voy a leer. Historia de la Redención 28.1 dice, los seguidores de Satanás salieron a su encuentro y él se levantó asumiendo un aire arrogante y les informó acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva. Si de alguna manera podía inducirlos a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Ese era uno de los planes de él, que el hombre pecara e irse él, decir, bueno, nosotros también somos de este mundo, y ¿por qué también no nos incluyes en tu perdón? La segunda prioridad o motivo, por si fallaba la primera, era posesionarse del árbol de la vida y hacer de este territorio su oficina central, comiendo del árbol de la vida para vivir eternamente. Se lo voy a leer. Si eso fallaba, lo primero de la misericordia de Dios, podrían unirse con Adán y Eva, pues una vez que hubieran transgredido la ley de Dios estarían sometidos a la ira divina lo mismo que ellos. Su transgresión también los pondría a ellos en estado de rebelión y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Y si lograban
tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los ángeles santos y ni Dios mismo podría expulsarlos de allí. ¿Se da cuenta? Tenía dos propósitos con la tierra que estaba empeñado: conseguir la misericordia de Dios junto con Adán y Eva, y segundo, tomar posesión del jardín del Edén y asegurar el árbol de la vida para poder vivir eternamente. Pero no fue así, porque dice: santos ángeles fueron enviados a conducir a la pareja desobediente fuera del jardín. Los echaron del jardín. Un grupo de ángeles dijeron: para afuera, para afuera, para afuera. Mientras otros ángeles guardaban el camino del árbol de la vida. Por si Satanás quería posesionarse, vino otro grupo y dijeron: este es el camino que lleva al árbol de la vida. Queda guardado completamente. Cada uno de estos poderosos ángeles tenía una espada resplandeciente en su mano derecha y tenía permiso de usarla. Y el diablo no se atreve a tocar uno de esos ángeles cuando trae el permiso de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, pero cuando Dios ordena a uno de sus ángeles que use la espada, la va a usar. Y el diablo lo sabe perfectamente bien. Eso está en Spiritual Gift. Regalos espirituales, quizás se traduce eso. Tenemos otro texto en The Review and Herald del 24 de febrero de 1874. Dice: ángeles poderosos con rayos de luz parecían espadas encendidas. Eran rayos de luz. ¿Se ha visto usted algunas películas donde las caricaturas o los hombres aparecen con unas espadas de luz? Esa es copia del cielo, hermanos. Y nosotros decimos: wow, qué idea. Eso lo ha visto el diablo, eso lo ha visto. Ángeles que tenían rayos de luz que parecían espadas encendidas, que se movían en todas direcciones, fueron colocados como centinelas para evitar que Satanás o la pareja culpable tuvieran acceso al árbol de la vida. Muy protegido, de eso no contaba Satanás. Y la última: el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba velada por los vigilantes ángeles. ¿Quién podía entrar? Y hay otro texto que dice el ángel: ¿ha algún humano entrado en el huerto y comido del árbol de la vida? Él viene del cielo y pregunta: ¿ha algún humano ha entrado? Y los ángeles guardianes dicen: no, ni uno se ha atrevido a entrar. Y ese huerto fue llevado al cielo, y el Señor lo preparó y lo tiene mejor diseñado, alzado en el cielo, y lo va a volver a traer a la tierra para entregárselo a su antiguo dueño, Adán, cuando la tierra sea renovada. Muy bien. Esconderse de la presencia de Dios, en vez de buscar a Dios, se escondieron. Eso es lo que hace el pecado: nos escondemos. Cada vez que usted y yo nos escondemos es porque hay pecado en nuestra vida. Muy fácil. Y el final, el destino final, el destino de la serpiente, ¿cuál es? Juicio y aniquilamiento. ¿Se da cuenta, hermanos? Podríamos pasar una hora en cada día de esto. Hay muchísimo. Y el destino de la humanidad es la muerte. La muerte. Tenemos que enfrentar la muerte. Déjeme decirle algo rapidito. Esas enfermedades que nos dan, que llegamos a la orilla de la tumba, es causa de nuestro pecado, la mayoría de ellas. Otras son pruebas, pero revise usted su vida, no que otro lo revise, usted mismo, por qué está enfermo. Pero lo que le quiero decir, que esas son ensayos que Dios nos permite para que cuando venga la muerte en verdad tengamos experiencia de cómo lidiar con la muerte y que no nos agarre de improviso y tengamos ese momento caótico. Su servidor es experto cómo morir. He sentido la muerte un montón de veces por mi condición física y yo digo: no, me llegó la hora. Y ¿sabe qué? Las primeras veces era como que una angustia, me voy a morir. Ya las últimas veces digo: Señor, bueno,
sí me ha llegado la hora. Gracias por todo. Gracias porque te pude conocer. Gracias porque me diste una vida feliz. Cuida a los que quedan. Permite que lleguen al cielo. Los quiero ver en el cielo. A mis hijos los quiero ver. Cuídamelos. Tú eres padre para ellos. Eso tenemos que aprovecharlo y aprender para que cuando nos llegue la hora de la muerte tengamos experiencia cómo enfrentar la muerte y no nos agarre desprevenido y seamos un caos, un pánico y todo eso. No, que tengamos una muerte tranquila, que ejercitemos nuestra fe y podamos morir confiados, tranquilos, pacientes, sabiendo que el próximo abrir de los ojos va a ser para ver el rostro de Jesús. Termino con... falta 1:10. Voy a terminar rápidamente. Léalo, por favor. Ahí va a estar todo eso. La rebelión, historia de los patriarcas y profetas, la rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. Esto es un libro abierto para que nadie más en la historia del universo va a volver a caer. Ya se dieron cuenta de las consecuencias. Segundo, y este es el último que leo, sí, este es el último que leo para terminar. Debe ejercer fe en Dios, puesto que hará exactamente lo que ha prometido en su palabra y perdonará todas sus transgresiones cuando usted confiesa sus pecados. ¿Cómo podemos saber verdaderamente que el Señor es nuestro Redentor que perdona nuestros pecados y comprobar que dispone de santidad, gracia y amor en nuestro beneficio? ¿O debemos creer sin reserva en sus palabras con espíritu contrito y obediente? Mire, esto que hermoso. No hay necesidad que andemos contristados tristes y arrepintiéndonos siempre. Hay gente que pasa orando toda la vida por pecados de hace 45 años. No, ya los confesó, ya Dios se lo perdonó. Olvídese de eso. Están en el fondo del mar. No los traiga de nuevo. No vaya a pescar porque están muy hondos. Dicen, no hay necesidad de que andemos tristes y arrepintiéndonos constantemente, como si anduviéramos bajo una nube de constante condenación. No, hermano, sea feliz. Cometió un pecado, crea que Cristo lo perdonó, agarró ese pecado, lo metió en el fondo del mar y sea feliz, ya fue perdonado. No puede andar, hermano, yo hace 40 años. No. Dios lo perdonó, se acabó. Crea en la palabra de Dios. Mire constantemente a Jesús, medite en sus virtudes y su misericordia y surgirá en su corazón un odio incontenible hacia el mal. Se contará entre los que tienen hambre y sed de justicia. Mientras más de cerca examinemos a Jesús, más claramente veremos nuestros propios defectos de carácter. Al ver nuestras faltas, confesémoselas a Jesús y con el alma verdaderamente contrita cooperaremos con el poder del Espíritu Santo para vencer todo mal. Si confesamos nuestros pecados, debemos creer que son perdonados porque la promesa es positiva. Hermanos, esto es pasajero. Ya va a pasar. Pronto va a pasar. Hagamos todo lo mejor. Pronto vendrá el día que el sol va a resplandecer, que se nos va a entregar la vida eterna, una vida de santidad, el cielo, la tierra y una vida sin pecado por la eternidad. Que Dios le guarde. Por favor, estudie la lección. Está sumamente interesante. Ahí va a estar todo eso escrito. Y ahora rompimos récord. Así que perdonen. Nos vemos primero Dios el otro sábado y feliz semana a cada uno de ustedes.